Ahora sí me están viendo bien y vamos a compartir pantalla. Ahí, como decía, tenemos ya 200 personas en la sala, así que vamos a empezar. Y lo primero que es importante con estas cosas es poner todo en contexto, ¿no? Para los que no estuvieron en el webinar anterior, que terminamos justamente hablando de alguna cosita pequeña de planificación, la planificación patrimonial es básicamente o consiste básicamente en determinar con qué vehículo jurídico yo voy a poseer cada uno de los bienes de mi patrimonio, de manera de disminuir los riesgos que atacan a ese patrimonio y lograr mis objetivos de planificación. Objetivos hay un montón. Uno de ellos puede ser justamente mantener la privacidad de lo que tengo. No tengo por qué eh, compartir con otra gente digamos, cuánto dinero tengo, dónde lo tengo, en qué lo invierto y demás. En lo que es planificación patrimonial e inclusive tributación internacional, hace ya muchos años que hay tendencias macro bastante marcadas. Generalmente hay una demonización de la riqueza que se ve en todas estas manifestaciones de mayores impuestos a los ricos y demás. Hay mayor voracidad y sobre todo mayor cartelización fiscal, es decir, acuerdo entre países para cobrar más impuestos o para eliminar toda forma de competencia tributaria. Esto en general a través de organismos tipo la OECD, el Fondo Monetario, G20 y demás. Hay un creciente uso de tecnología, lo cual en caso de privacidad lo que implica es que hay muchos robos de información y demás. Hay un debilitamiento del derecho de propiedad, esta cosa del uso social de la vivienda que se intentó poner en alguna constitución de algún país vecino y demás. Y lo que nos ocupa hoy, hay menor privacidad. Eh, y sobre esto vamos a hablar hoy. El intercambio entre Argentina y Estados Unidos no es un hecho aislado, sino que es un eslabón más en una cadena bastante consistente eh, eh, y coherente con los años, digamos. Bueno, ya hay algunas preguntas que fueron surgiendo, las voy contestando a medida que vayamos avanzando. Eh, Bien, entonces, ¿qué es la privacidad? Para que estemos todos de acuerdo, básicamente la privacidad es un derecho humano básico que implica que uno puede protegerse de cualquier intromisión, de injerencias arbitrarias y de que información de uno propia sea difundida. Y no nos referimos solamente a información difamatoria o perjudicial, como está ahí marcado en la última definición, sino cualquier información. Yo puedo querer que cierta información de mi privacidad no sea compartida, aunque si se comparte no es algo que me va a quedar mal, ni mentira, ni de vuelta, ni perjudicial de ninguna manera. ¿Tá? Ahora, de vuelta, hablamos de una evolución o involución. Hace 20 años o 30 años, uno puede tener acciones sobre la relación al portador, puede tener cuentas numeradas o a nombre de seudónimos, hay un fuerte secreto fiscal y bancario. Hasta hace 10 15 años atrás no había intercambio de información entre países, había poco uso de tecnología en materia financiera, la mayor parte de los sistemas tributarios estaban basados en la territorialidad, con lo cual no había interés en saber qué es lo que la persona tenía fuera de su país, y había un respeto por la competencia fiscal, que de hecho se la conocía como soberanía fiscal, es decir, el derecho de cada país a fijar su sistema tributario como le parezca. Sin embargo, el péndulo se fue cada vez yendo más al lado de la transparencia, en esta lucha entre eh, el derecho humano a la privacidad de las personas y la conveniencia de los estados de que la información sea pública. Por alguna razón, todos fuimos apoyando, o muchos fueron apoyando, que el Estado tenga esta información. Entonces, entre un derecho personalísimo y un mero interés del Estado, se ha priorizado, raro, pero se ha priorizado el derecho del Estado. Y no parecía haber mucha vuelta atrás, ojalá que el punto del pedo en algún momento vuelva, yo me conformo con que se detenga en algún momento y que no tire el edificio abajo, pero hoy esta es la situación. En ese contexto es que estamos hablando de intercambio de información. Ahora, ¿qué es FATCA? Ya hablamos un poco del contexto internacional en el cual FATCA es aprobado. ¿Qué es FATCA? FATCA es una ley que busca proveer información a todo el mundo respecto a lo que hay en Estados Unidos? No. ¿Es una ley que busca evitar el intercambio, el lavado de dinero? No. ¿Es una ley que busca evitar el financiamiento del terrorismo? No. ¿Es una ley que busca ayudar a otros países a combatir la evasión fiscal? Tampoco. FATCA nació pura y exclusivamente como una norma interna, una modificación del Código Fiscal interno norteamericano para evitar
la evasión fiscal de ciudadanos americanos, es decir, norteamericanos, estadounidenses que estén fuera del país. Entonces, ¿qué hizo? ¿Cómo fue esta norma? Básicamente lo que dijo esta norma fue, todas las entidades financieras del mundo tienen que registrarse en el IRS, sacar un número de identificación frente al IRS investigar sus carteras buscando ¿qué? Buscando cuentas de americanos. ¿Qué son las cuentas de americanos? Cuentas de ciudadanos americanos o cuentas de sociedades controladas por ciudadanos americanos. De las cuentas existentes se puso un límite de $50.000 a cuentas personales y 250.000 en cuentas corporativas, y las nuevas cuentas no tienen estos límites. De acá salió este 50.000 que en algún momento se mencionó respecto de intercambio con Argentina, que no tiene nada que ver. Estos de los 50.000 tienen que ver con qué cuentas estaban alcanzadas por FATCA de las que existían previamente a la sanción de FATCA en 2010. Estamos hablando de una ley que se aprobó hace 14 años, que entró en vigencia hace 10 en el año 2014. Para hacer que los bancos efectivamente se inscriban, les pusieron un withholding, una retención a todos aquellos bancos que recibían transferencias de fuente norteamericana y que no tuvieran su número de SHIN, que es este número de identificación global. Con eso consiguieron que todos se inscribieran y hicieran sus tareas. Eh, ¿Qué es lo que se le critica a FATCA? En principio, falta de reciprocidad, es decir, FATCA no está diseñada para entregar información, como dijimos en un rato. FATCA está diseñada para recibir información de los bancos extranjeros. Esa es la primera crítica a FATCA y vamos a ver cómo evolucionó esa crítica. Después, la relación costo-beneficio. Es una ley que exigía un costo terrible para un beneficio bastante chico. ¿Por qué se aprobó de cualquier manera? Básicamente porque el costo correspondía a las firmas internacionales y el beneficio solo a Estados Unidos, con lo cual a Estados Unidos no le importó mucho. Se habla de invasión a la privacidad. ¿Por qué? Porque los ciudadanos americanos que viven en Estados Unidos tienen un secreto bancario y fiscal que impide que el IRS sepa el contenido de las cuentas. Sin embargo, si viven en el exterior, el IRS va a recibir la información de las cuentas, con lo cual hay una invasión a la privacidad de aquellos americanos que viven fuera del país. Después está el caso de los americanos por accidente. Estados Unidos es un sistema tiene un sistema tributario basado en la nacionalidad. Esto significa que una persona que tiene un pasaporte norteamericano, por ahí porque sus padres lo son, pero nació en, no sé, en Etiopía y nunca pisó Estados Unidos, igual es americano, igual tendría que estar pagando impuestos y se le complica un poco las cosas con esta nueva ley. Y después la extraterritorialidad, que tiene que ver con que esta es la primera ley, y la última, de hecho, no migratoria, aprobada por un país con efectos en todo el mundo. Es decir, normalmente, ¿qué es lo que pasa cuando un país quiere que otro país le entregue algo? Se hace un tratado. Acá no, Estados Unidos no hizo un tratado con otros países para que le entreguen la información. Los obligó directamente. Obligó a sus entidades financieras y punto. Esta es una de las críticas que se le hace a FATCA. Ahora, con el tiempo, sobre todo después de que surge CRS, eh, ¿qué es CRS? CRS es el intercambio de información con todo el resto del mundo. Y sí es un sistema que está previsto o que nació para evitar la evasión fiscal en cada país. Y es multilateral, y es recíproco, se basa en residencia en una nacionalidad. Vamos a ver el beneficio, se reporta el beneficio final de las cuentas, no el titular de las cuentas, gran diferencia con FATCA. Pero cuando surge CRS y Estados Unidos no se suma a CRS, le empiezan a pedir sus socios comerciales más importantes, Inglaterra, Alemania, México, algo a cambio de toda la información que le dan vía FATCA. Y ahí es donde surgen estos famosos IGAs que Argentina firmó, donde Estados Unidos recibe un montón de información de las entidades financieras de otros países y entrega muy poca información a cambio, pero algo entrega. De vuelta, no es recíproco, no es multilateral. El IGA se firma con cada uno de los países que Estados Unidos decide firmar. Hoy sí se firmaron con más de 100 países, incluyendo Argentina. En el contexto del blanqueo, como cada vez que aparece un blanqueo, porque también apareció en 2015, el intercambio de información entre Estados Unidos y Argentina aparece en la portada de los diarios, aparece en redes sociales, es el gran tema, aparece en la página web de la FIP y demás. Entonces tenemos que obviamente volver a hablar de este tema, sobre el cual hablamos 3 millones de veces. Vamos un poco a la historia entre Argentina y Estados Unidos respecto del intercambio de información. Antes de 2015, no tanto tiempo atrás,
solo había intercambio de por vía judicial. Un juez argentino tenía que pedirle a un juez en Estados Unidos asistencia con todos los datos de las cuentas bancarias que quería, de las cuales quería recibir información. O sea, no había intercambio automático, ni muchísimo menos en ese momento. Sin embargo, cuando empieza el blanqueo, en un contexto donde ya se hacía, donde ya se hablaba de intercambio automático bajo CRS, que es el protocolo de los demás países, aparecen todos los rumores de intercambio automático con Estados Unidos. Y Pratt Guy en ese contexto viaja a Estados Unidos y consigue lo mejor que Estados Unidos podía darle en ese momento, que era un tratado que yo en su momento llamé vintage, porque un tratado de los que se firmaban en la década anterior. Es un tratado que, si bien elimina la vía judicial y permite un pedido administrativo entre AFIP y IRS, es solamente a pedidos de parte. De hecho, desde ese momento hasta ahora, muy poca información llegó sobre la base de ese tratado. Después de eso, de vuelta surgen los rumores de que en cualquier momento esto iba a cambiar, que iba a haber intercambio automático y demás. Y Massa consigue firmar el 6 de diciembre del 2022 un IGA, es decir, un acuerdo que efectivamente le da cierta reciprocidad a FATCA. Dicen que el 2024, en septiembre, va a ser el primer intercambio. La realidad es que no lo sabemos. ¿Qué es lo que dice este tratado respecto a su vigencia? La vigencia de este tratado es a partir del 1 de enero del 2023 y no es retroactivo. Es decir, este tratado no se puede usar para ninguna información anterior al 31 de diciembre del 2022. Pero tampoco está operativo todavía, o no estaría operativo todavía, porque necesita una carta del Tesoro diciendo que Estados Unidos ya está en condiciones o ya está tranquila de aportar información a Argentina. Esto AFIP dice que lo tiene, nosotros no lo hemos visto, nadie lo ha visto, pero si no lo tiene, no va a intercambio este año, pero la información del 1 de enero del 2023 puede ser intercambiada más adelante, porque la vigencia del tratado es desde esta fecha. Y si lo tiene, efectivamente en septiembre va a haber intercambio. En la experiencia nuestra y del resto del mundo, lleva unos años empezar a estar vigente esto. Hay errores al principio, hay omisiones, hay cosas que se tienen que intercambiar que no se intercambian y viceversa. Entonces tampoco esto es un corte perfecto donde en un momento todas las cuentas, donde todas las cuentas que tengan que estén sujetas a intercambio van a intercambiar sin ningún tipo de error y sin nada. O sea que uno todavía tiene la posibilidad de planificar alguna cuestión si no la planificó antes. Obviamente, siempre el Consejo fue planificante del 2022. Ya en 2021 había muchos rumores y mucha gente corrió. En 2022 mucha gente más corrió. 2023 algunos rezagados. Ya 2024 es como un poco tarde. De cualquier manera, ante la opción, todavía uno puede correr y ver en qué y tener la expectativa, la esperanza de que no haya intercambio. Ahora, ¿qué significa que hay un IGA entre Estados Unidos y Argentina? Estados Unidos va a recibir la misma información que estaba recibiendo, pero en lugar de recibirla de las entidades financieras, como recibía ahora, la va a recibir desde la FIP. Esto implica que debería haber un mayor nivel de cumplimiento porque la FIP sabe mucho más sobre el mercado financiero local de lo que sabe, de lo que puede saber la IRS para chequear que alguien no está reportando. Y Argentina va a recibir cierta información, y por eso las negritas de mayúsculas, cierta información de algunas cuentas. Las cuentas son aquellas cuentas abiertas, perdón, a nombre de personas humanas argentinas o sociedades anónimas argentinas en entidades financieras americanas. Y lo que se va a recibir son la información sobre intereses pagados en cuentas de depósito y dividendos de fuentes norteamericanas. Quien reporta es el IRS, no son los bancos puntualmente, y o sea, Estados Unidos no reporta beneficiados finales, reporta titulares de cuentas. Una gran diferencia con el Common Reporting Standard. Si yo tengo un titular de cuenta que no es una persona humana o una sociedad eh, argentina, digamos, en principio no va a haber intercambio. Es decir, yo tengo una cuenta en Suiza con una sociedad BVI, se intercambia. Tengo una cuenta en Estados Unidos con una sociedad BVI, no se intercambia. Misma estructura, distinto resultado. En un caso se intercambia beneficiados finales, en otro caso se intercambia titulares de cuenta. La única estructura que nos queda en el medio, medio rara, que técnicamente no debería reportar, pero en la práctica podría reportar por cómo se da el reporte, son las LLCs domésticas americanas, single member, o sea, un solo miembro,
que sea argentino. ¿Por qué? Porque el intercambio se da a partir del formulario que se llama 1042. En ese formulario, como las LLC single member son transparentes fiscalmente, la información en ese formulario del 1042 va a ser igual en el caso de una LLC de José Pérez Argentino, único miembro, y una cuenta a nombre de José Pérez Argentino, titular de la cuenta. Entonces, esa es la única área gris que técnicamente no debería porque es una sociedad la que tiene la cuenta, pero el IRS, por un tema de secreto bancario justamente y fiscal, no puede saber que atrás de esa retención que se hace a José Pérez, en realidad había una LLC. Entonces, esto significa que para yo evitar el intercambio de información, la cuenta de Estados Unidos tiene que estar o a nombre de un fondo de inversión, o a nombre de una sociedad extranjera, o a nombre de una fundación, o a nombre de un trust, o a nombre de una sociedad doméstica, pero con dos miembros. Es eso o una cuenta personal, que no lo recomendamos nosotros, que no genere las retenciones. Y una cuenta que no invierta en activos norteamericanos, por ejemplo, no debería generar el 1042. Eso es jugar al fleje, al límite, no es lo recomendado, sobre todo porque además estas estructuras, salvo la doméstica con dos miembros, el resto de las estructuras que mencionamos en esta imagen, también me evitan el impuesto a la herencia de Estados Unidos, que como todos ustedes saben es el 40% por arriba de $60.000, con lo cual estoy matando dos pájaros de un tiro. Yo tengo una cuenta de $300.000 a una BVI, evito el intercambio de información y evito el impuesto a la herencia. Entonces son dos objetivos cumplidos con la misma estructura. De vuelta, la sociedad doméstica de dos miembros me evita el intercambio, pero no me evita el impuesto a la herencia porque tengo, o sea, fallezco con un activo americano. Eso es básicamente FATCA. Y acá tienen un QR creo que esto va a un mail mío o algo por el estilo, pero pueden contactarse ahí para mayores preguntas. Igual tengo varias acá que voy a contestar. A ver, por la experiencia con los países que tienen convenio, ¿el envío de información es masivo o no sigue un patrón claro? Es masivo. O sea, es masivo. Sí. Sociedad, sociedad dos miembros se refiere a LLC multimember. Sí, o una partnership o una corporation. Con la LLC donde se da bien la diferencia, porque en una corporation con un solo miembro igual no intercambia porque tiene existencia tributaria. La LLC, que es transparente fiscalmente, cuando yo tengo dos miembros, tributa como partnership, con lo cual tiene existencia tributaria. Más allá que si no tiene ingresos de fuente americana, igual no va a tributar. Entonces, conviene hacerlo de alguna manera. De vuelta, no me resuelve el problema del impuesto a la herencia. Igual aún siendo LLC, bueno, solo reportes de ingresos de dividendos, sí, correcto. En la sección lo que sabemos ustedes de AFIP cada vez tiene más información, sí, correcto. El intercambio de información está cada vez más vivo. Mucha gente tiene una cuenta en Estados Unidos y de ahí compra fondos offshore y entonces se intercambian. Y la gente dice, ¿pero cómo puedes hacer el intercambio con Estados Unidos? Sí, pero invertiste offshore. Entonces sí, o sea, está bueno si uno tiene como objetivo la privacidad, que es muy importante en países con alta delincuencia o con países con baja seguridad jurídica, hay que estructurarse, básicamente. Son solo cuentas bancarias o cuentas de inversión también, son las dos. Lo nuestro hasta el 20, hasta el 1 del 1 del 23 ya tiene impacto, es que no lo vamos a saber. O sea, tiene impacto sí porque entra en vigencia en el 1 de enero de 23. Pero no sabemos tampoco cuán perfecto va a ser el intercambio, con lo cual, ante la duda es mejor hacer algo. Yo siempre creo que aunque estemos tarde es mejor hacer algo. Nunca sabes qué puede pasar después. En muchas páginas de Trust en USA, como CISA Trust, afirman que va a informar a partir del 1 de 24, porque desconozco qué quiere decir CISA Trust, dudo que tenga más información o que sepa algo. Eh, en realidad, el 1 de enero de 2023 es la entrada en vigencia. De vuelta, CISA Trust, entiendo que arman Trust, que no son asesores, pero no lo sé. Si en 2023 armaste una BI durante el año, ¿se reporta la actividad previa a nombre personal o solo la foto del 31 del 12? No, se reporta, esto no es foto, esto es el 1042. Si el 1042 se hizo en marzo, se va a reportar el 1042. Si por motivos técnicos no se comparte en 2024 o 2025, incluso podría ser compartido de 2023 en 2026, sí, podría. O sea, la fecha de inicio de vigencia del tratado es 2023, con lo cual esa información está, entre comillas, comprometida y se puede llegar a compartir 6 años más tarde. Lo que pasa que por ahí prescribió, digamos. Cuentas de ahorro que solo reciben depósitos mensuales por salario de trabajo en Argentina y no reciben intereses, no se reportan, correcto, no deberían reportarse. Bien, vamos a la otra cosa de preguntas y respuestas.
Eh, a ver, supuestamente cuando empiece el intercambio, IRS va a informar sobre intereses y dividendos recibidos de fuente americana, pero a su vez entendí que solo se informa sobre lo que IRS retiene. Entonces, ¿qué pasa con los intereses de un bono corporativo americano o un treasury que cuando paga intereses no lo retienen? ¿Informa la IRS? No, informa efectivamente lo que se retiene. Si no hay retención, no hay información. Hola Martín, tengo cuenta en un broker americano a título personal. ¿Podría cambiar el domicilio fiscal a Italia con mi ciudadanía y con soporte de un servicio a mi nombre? Sí, es una forma de hacer alguna trampita si querés y evitar el intercambio. No te va a salir para darte de baja en Argentina si no te vas a otro lado, pero para el tema de la cuenta, de la dirección de la cuenta te puede servir. La info que el IRS le brindaría a FIP es solo ingreso proveniente de fuente norteamericana, no los saldos de las cuentas, correcto. Lo que pasa es que va a estar el nombre, el número de cuenta, entonces ahí va a poder a FIP de otra manera llegar a la información o pedir esa información. Países como Paraguay y República Dominicana intercambian información con Argentina. Si tengo una casa en esos países y no la declaré central Argentina, en principio esos países no intercambian y además el intercambio no aplica a real estate, con lo cual tampoco se entraría en una casa en Suiza, Uruguay o Estados Unidos. Si la carta de aceptación de USA que dice que la FIP de USA que dice la FIP que tiene pero nadie vio existe, USA no debería haberla publicado, no necesariamente. Hola Martín, ¿se sabe el nivel de detalle de la info que enviaría USA? Creo que ya lo contamos eso, Pablo. En el 1042S hay ingresos brutos percibidos, pero ninguna retención aplicada. Se informa igual. En principio, si no hay retención, no se debería informar. Si tengo una cuenta en nombre de una empresa en USA, en Mercury Bank, banco digital, ¿la FIP se va a enterar con el intercambio de información? Sí, cuando haya, sí. ¿Una cuenta que no genera 1042 está en riesgo? En principio no. ¿Se sabe qué va a pasar con las cuentas de Pioneer? No, en algún momento debería. O sea, Pioneer en realidad, hasta donde yo tengo entendido, te abre cuentas justamente en Mercury con otros bancos. Pioneer en sí mismo es un medio de pago, no es un banco, o sea que no debería reportar. En el momento que ellos ofrezcan algún tipo de interés o ese tipo de cuestiones, o abran cuenta en otros lugares, vas a quedar expuesto. Por ahora, en principio, no. Si tengo una cuenta personal en un broker y me acreditan dividendos por más de $10, lo que forma de llegar es toda la cuenta o los dividendos. Primero que nada, perdón. Los $10 aplica a intereses. Dividendos con que tenga 0,1 te lo van a informar. Y cuando te informan, informan el número de cuenta, con lo cual el AFIP ya tiene la cuenta. O sea, no tiene sentido. Si te reportan, vas a tener que hacer algo al respecto, porque AFIP va a tener la información. Se detectan las cuentas de Pagar Wise, no generan intereses, 1042 sin soporte, dicen que no son cuentas. Bueno, pero no son cuentas, correcto. El tema es que hay cuentas vinculadas. Que vos decís, Hernán, que no son bancarias. Yo digo que son bancarias. Una cuenta en Barclays o First Bank o Mercury son cuentas bancarias. No sé por qué no serían cuentas bancarias. Las cuentas de LLC Single Member se consideran cuentas de persona física a efectos de este acuerdo de intercambio de información, es decir, se informarían al igual que las personas físicas. No es que se consideran, el tema es que el 1042 no permite distinguir. Ese es el gran problema. Hola Martín, gracias por adelantar por tu respuesta. Bueno, de nada. Los intereses de bonos o notas, no, dijimos que los intereses no, de bonos no. ¿Qué tan difícil o fácil es tener cuenta bancaria de inversión si se opta por la opción de una BVI? Voy a decir, es fácil, se hace todos los días. No todos los bancos aceptan, pero la gran mayoría sí. Nombraste la posibilidad de estructurarse con BVI, pero eso sirve para USA, pero caes en las garras de CRS. No, no caes en las garras de CRS. La CRS y FATCA, los dos, apuntan a cuentas bancarias. Yo lo que estoy diciendo es, armamos una sociedad en BVI, o en Nevis, o en Bahamas, o en Barbados, o donde quieras, offshore. La cuenta sigue estando en Estados Unidos. O sea, el intercambio no se da por beneficiario final, por UBO, sino por titular de cuenta. Una vez sí, con dos miembros argentinos se reportaría el 1042. En principio no debería reportarse. Siempre de vuelta puede haber errores. ¿Las cuentas personales con activos menores de 50 van a ser reportadas? Sí, acordate, Silvina, que lo de 50.000 era solo cuando empezó esto y para cuentas de americanos. ¿Qué intercambio existe entre USA y Europa? Básicamente FATCA. No, Estados Unidos no tiene CRS. ¿Ves en el futuro la posibilidad de que amplíen la información de FATCA con la información que tienen ahora de FinCEN? No, para mí son dos cosas distintas. Juan Martín, con respecto al intercambio de beneficiarios finales de una sociedad que en el caso de FATCA hoy no se reporta, que FinCEN no tenga acceso. No, FinCEN no tiene nada que ver con esto. No, para mí no va por ahí el tema. ¿Qué avances hay con los procesos de informe de beneficiarios finales a FinCEN? Chicos, FinCEN es la UIF, es la información que apunta no a evasión fiscal, sino a temas de lavado de dinero. Es un registro que tiene acceso a IRS, pero no se intercambia y no tiene nada que ver con FATCA. ¿Okay? Eso tiene que ver con la solución que puso Estados Unidos a estas presiones cada vez más fuertes para que se conozcan los beneficios finales de
compañías, pero Estados Unidos decidió que no va a ser un registro público, sino que es algo que maneja FinCEN. Así que no hay que mezclar las dos cosas. ¿El formulario 1042 debe tener retención de algún porcentaje o todo el 1042, todo 1042 se intercambia? Correcto. Hola Martín, tengo una cuenta en un broker americano a título personal. ¿Podría cambiar de domicilio fiscal a Italia? Eso ya lo contestamos. Si hago una sociedad de uso personal, así me explicó la contadora que no paga taxes, estaría alcanzada entonces, creo que tu contadora sabe bastante poco de esto. No existen sociedades de uso personal, pero bueno, si te dice el tipo social que quiere, lo podemos hablar cuando quieras. Juan, cuando hablabas de USA, no reportas al final y dijiste por ahora, ¿qué pensás que va a pasar a futuro? Yo pienso que el mundo va a hacer un intercambio mayor. Estados Unidos siempre se ha mantenido un poco al margen de esto. Ya han pasado casi 10 años del CRS, como dijimos, 14, 15 de FATCA y Estados Unidos no cambió nada. También hay que ver qué pasa con las elecciones ahora, quién viene. Cuando vino Trump, acuérdense que Trump en 4 años solo firmó, de hecho no firmó ninguno, avanzó uno que estaba firmado. eh, un acuerdo de diga nada más que fue con Ucrania. Eh, eh, Mientras los ciento y pico fueron entre Obama y Biden. Entonces, obviamente que la parte política juega un rol. Juan pregunta por qué a FIP algunos les pareció participación en BBVA y Caimán por haber hecho una inversión, por ejemplo, en un fondo de Blackstone que está constituido ahí y lo tienen en custodia en una cuenta. Bueno, justamente, Juan, porque si yo invierto en un fondo offshore desde Estados Unidos, como Estados Unidos no es una jurisdicción participante en cierre, es el fondo offshore te pide la información de la BBI o de la persona que invierte. Una cosa es que Estados Unidos no entregue información de cuentas propias y otra cosa es un escudo para evitar el intercambio de cuentas de Caimán o de BBI. O sea, el error es del banquero, que pasó mucho en Morgan Stanley, pasó mucho en Pershing, el banquero americano que te ofrece vehículos offshore sin avisarte que con ese vehículo estás saliendo de Estados Unidos, estás invirtiendo offshore y por ende hay CRS, es decir, hay intercambio automático de beneficiarios finales. Portafolios en Charles Schwab a nombre de un individuo, sí, van a reportar por supuesto. Juan Manuel, hola Martín, cuando arrancaron los rumores del IGA, muchos decían que USA no cumplía parte de sus acuerdos y no había mucho intercambio efectivo de los países que firmaron. ¿Cuán real es esto? No es real. Puede ser que haya errores, por supuesto que los hay, pero si Estados Unidos dice que va a intercambiar, puede prorrogar un par de años, pero no va a ser una cosa por otra, la verdad. Si en el Form 1042S año 2023, donde dice que se pagaron intereses aproximadamente 100 y no tuvo retenciones tax federal, igual el IRS lo informa, sí, intereses sí. O sea, intereses y retenciones por ganancias en dividendos, eso fue lo que dijimos. Si una LLC será declarada ante la FIP, ¿tiene beneficio o perjuicio que sea solo Sol o Partnership? No hay diferencia si se va a declarar. A uno se le notifica si su información fue compartida. ¿Quién notifica? En nuestra parte de la página de AFIP te llega la información que hay, básicamente. Mencionaste que una LLC multimember, como es partnership, tiene responsabilidades tributarias en USA. ¿Cuál será la diferencia con una LLC single member para las cuestiones tributarias? Si no hay ingresos de fuente americana, no hay mucha diferencia, pero sí hay que hacer más filings, digamos. La información llegaría toda junta en septiembre y de ahí silencio hasta septiembre de otro año, puede ir llegando. No, es septiembre automática y después lo que pasa es que puede ser que AFIP tarde en procesar. Porque a vos te aparezca en marzo del año que viene información que llegó en septiembre, pero que fue procesada en marzo, digamos, definitivo. Eh, bueno, seguimos con unas preguntas más. Cuando percibís ingresos variables como exportador de servicios, ¿cómo sabés cuándo armar una estructura como una DC multimember o estructuras más complejas? No sé, lo sabés. O sea, si vas a tener ingresos no declarados en tu país, tenés que protegerte. ¿Qué querés que te diga? Buenos días. Abrí una LLC en 2022, pero pasaron los fondos en 2023 de la cuenta personal y generó renta en 2023 y salgo en el 1042. ¿Qué me conviene hacer? Bueno, es advice personal. Yo siempre digo, nosotros no damos en este contexto un webinario. O sea, si querés en algún momento hacemos una consulta y te asesoro, pero digamos, ahí depende mucho de cuál es tu objetivo, el monto, qué vas a hacer a futuro. No te voy a decir acá qué hacer. ¿Cuál es el costo de mantenimiento anual aproximado de una vivienda y una LLC? Más o menos unos $2.000 cada uno, un poco menos, pero por ahí anda. En la práctica hay países a los que USA esté proporcionando información. Sí, claro, más de 100 países hay que recibir información de USA. Una LLC single member, entonces sí va a informar el income tax. Por lo que veo, mis taxes son 1042 NR, no veo 1042. No, si no ves, no se reportan taxes, se reportan retenciones. El 1040 no tiene nada que ver con esto, es el 1042. Busca el 1042, pide a tu banco si se hizo. Si no el 1042, en principio no debería haber report.
¿Brokers de Estados Unidos no reportan? Sí, claro que reportan. Todas las cuentas bancarias e inversión reportan. ¿Cómo juega que BBI esté dentro del acuerdo OCDE y ahora que se identifican las finales puede llegar la info argentina? No tiene nada que ver BBI con FATCA, digamos. Si yo tengo cuenta de una BBI en Estados Unidos, aplica FATCA, no aplica CRS y esa información no se intercambia. El intercambio de información se da si la dirección es de Argentina solamente. Correcto. Es la dirección del W8 la que va al 1042. No es por nacionalidad, ni tampoco por residencia fiscal, en principio es por domicilio. Si tengo una cuenta de inversión en USA a nombre de una sociedad uruguaya, va a haber información en el fisco argentino. No, si es uruguaya, no entraría en el intercambio. Si tengo una cuenta de inversión. No, esto es uruguayo. Hola Martín, ¿qué pensás de los comentarios que realizó el director de la IRS hace 2 años, en donde se quejaba que los sistemas estaban desactualizados y no se estaba compartiendo información aun cuando ya estaban los acuerdos? Errores puede haber, siempre hay, lo dije al principio de esta charla. Todavía existen errores y todavía se pueden hacer algunas cosas. ¿No dijiste que si la cuenta en USA está a nombre de una empresa LLC y varios miembros, la FIP no se entera? ¿Por qué recién responde si se entera? No, no respondí que si se entera. No dije eso. Una LLC con más de un miembro no firma, no se hace el día con el nombre de esas personas, sino de la sociedad. Nunca dije lo contrario. ¿Qué es lo más conveniente para recibir pagos de servicios en el exterior y al mismo tiempo evitar herencia en USA? Y seguramente una LLC con arriba una compañía offshore. Bueno, tengo 3 manos levantadas. Vamos a hacer esas 3 preguntas y después vemos cuánto tiempo nos queda. A ver, así tengo, a ver, Valeria, Claudio, Fabricio y Leandro. Vamos con Valeria primero. A ver si ya les pregunté a los 4, pero vamos con Valeria primero. Claudio después, Fabricio y Leandro. Los escucho. Valeria. Bueno, seguís muteada. Voy con Claudio y después volvemos a Valeria. Claudio. ¿Y me oís? Sí. ¿Me oís? Sí, Eh, sí. Mi duda es esta, ya lo pregunté, pero sigo teniendo dudas. Por el 1042 se informan lo que Estados Unidos o el IRS retuvo de impuestos. Eh, pero cuando no te retienen impuestos por ingresos de fuente americana, por ejemplo, intereses de un bono del Tesoro, para ser sencillo, no se genera 1042. Correcto. Pero por otro lado, digamos, me pareció entender que lo que el IRS va a informar es cuando una cuenta recibe intereses, dividendos u otros ingresos de fuente americana. Sí. Pero si esos intereses o Estás mezclando, dividendos, mirá, estás mezclando dos cosas. a ver, En las cuentas de inversión se van a informar los intereses que han sido retenidos, perdón, los dividendos que han sido retenidos por el 1042, ¿ok? Eso es cuentas de inversión. sí. Los intereses se van a informar de cuentas bancarias, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, que generen más de 10 pesos, más de $10 de intereses. Ahí es donde se va a informar. Un interés de un Ah, dólar ok. no se informa. O sea, si yo tengo una cuenta de inversión y genero, no sé, $1.000 de intereses, pero eso no genera retención porque son de treasuries, y tengo una cuenta corriente donde se generan $11 de intereses porque tuve, no sé, $50.000 durante 4 meses ahí en la cuenta y generó intereses, solo se van a informar por FATCA los intereses que recibí en la cuenta corriente, Correcto, una saving account. correcto, sí, así es. O sea, si yo recibo intereses por un bono en cuenta de inversión, no se informa. No, Ok, y dividendos sí, porque los dividendos generan una retención. correcto. Bueno, ahora me quedó claro. Muchas gracias, Martín. Bueno, Valeria, no sé si querés preguntar, seguís muteada para mí, pero bueno. Si no, vamos a Fabricio. ¿Me escuchás? Sí, perfecto. Te hago una consulta, igual creo que lo aclaraste ahí en el final, porque un usuario te había preguntado en el caso de tener una LLC con varios miembros y una cuenta en Mercury Bank, creo que dijo que es un banco digital a nombre de la LLC, si en ese caso se intercambiaba información, o sea, si la FIP se enteraba. Te pregunto porque al principio dijiste que sí, después creo que lo aclaraste y dijiste que no, porque bueno, mi caso es parecido, ¿no? Yo cobro algunos alquileres de rentas
en una cuenta de Mercury Bank y también tengo una LLC creada a varios miembros. Entonces quería saber si esa información se comparte o no con la FIP. Varios miembros no, porque de vuelta, la LLC tiene existencia tributaria, tributa como partnership en ese caso, con lo cual si hay un 1042, ese 1042 va a estar a nombre de la partnership y no a nombre de la persona atrás, digamos, de la partnership. Bien, Eh, y en el caso que yo no tenga ni siquiera 1042, ahí no pasa no, nada claro, tampoco. no, obviamente que no, obviamente que no. Bueno, Listo, o sea que eso yo podría elegir, digamos, declararlo o no en el blanqueo porque no se enteran en sí. es un tema obviamente enteramente tuyo, correcto. Perfecto, gracias. Bueno, no, por nada. Leandro y después Hernán. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Martín? Bien, Eh, vos. bien, todo bien. Yo estaba un poco alineado, o sea, la duda que tenía está medio relacionada con lo que dijo Claudio. Yo tengo algunas cuentas de inversión. Yo pedí el 1042S Sí. y me aparece bueno, un monto ahí, pero ese monto no es solamente de dividendos, hay otros conceptos, o sea, la sumatoria de esa no es solamente los dividendos, para mí es como todo lo que es de fuente americana, o sea, por ejemplo, si vos tenés un bono de Coca-Cola que pagó intereses, entiendo que se sumaron a la sumatoria de esos Lo que pasa intereses es que que vos están tenés, vos representados tenés, dentro del vos 1042. normalmente en 1042 tenés un casillero que dice Gross Income, que te aparece Sí, todos los ingresos de fuente americana, y después otro que dice Withholding, y te aparece ahí lo que se retuvo. Entonces sí, te aparecen los dos. Lo que pasa es que si vos tenés las dos cosas, va a haber una diferencia entre el monto gross de ingresos y el monto que se intercambia, digamos, que es las retenciones. entonces, espera, entonces, Porque por tenés que, ejemplo, si yo tengo un gross perdón. income, te voy a dar un caso concreto. Estoy mirando acá. Gross income, $1.523. Federal Tax Withheld, cero. Ahí Eso no se reporta nada. no, no. ¿Es correcto lo que dije? Correcto. Vos ten en cuenta que, digamos, el 1042 es el documento que se usa para reportar, no es que se envían los 1042 al gobierno, digamos. De ahí sale la información. Si no hay retención, no hay reporte. Ok, y la retención, si es $1, se reporta. Sí, si es Ok, 0,1 también. ok, por eso. El punto es que haya cero de impuesto retenido. Ahí sí tenés un problema. A la medida que haya, si no hay impuesto retenido, no se reporta nada. Si hay $1, se reporta. Y en el Correcto. caso de las cuentas bancarias es a partir de los $10 los intereses. Es correcto. Listo, ya está, me quedó claro, gracias. No, por nada. Bueno, hacemos últimas dos preguntas, Hernán y Adrián. Hernán, dale vos y después Adrián. Hola, Hernán, ¿cómo estás? ¿qué tal, Martín? ¿Cómo andás? Te quería Bien. hacer esta pregunta. Si uno tiene una cuenta en Estados Unidos, ¿qué sociedad es más segura? ¿Una canadiense, una BVI, una Nevis? ¿Qué Para opinás? Estados Unidos es lo mismo cualquiera de los que mencionaste, ¿eh? La diferencia es si es doméstica o no es doméstica. Si es doméstica va por un camino, en cuanto a lo que puede hacer con inversiones, en lo que genera el impuesto a la herencia, en lo que el IRS puede preguntar o puede hacer, y del otro lado están todas las demás. Entonces, desde el punto de Estados Unidos es exactamente igual. Lo que tenés que elegir es ver esa jurisdicción a ver cuál te ayuda a llegar a tu objetivo de planificación, digamos, por decirlo de una manera. Claro, pues me dijeron que en dos provincias canadienses, como Ontario o British Columbia, no hay registro. Por eso te digo, a ver, lo de Canadá, digamos, es como, a ver, es como si tuvieras una Delaware, por poner de alguna manera. Eh, la verdad es que a mí no me convence Canadá, a menos que le estemos usando Canadá porque hay un tratado específico de Estados Unidos. Por ejemplo, lo usamos mucho para clientes en México, lo usamos mucho para clientes en Chile, porque hay tratados que hacen que sea eficiente. Usar Canadá por un vacío legal, yo en general no lo hago, porque cuando planifico un patrimonio, yo planifico en general a largo plazo o a mediano plazo, no planifico para el año que viene. Y Canadá no tiene una voluntad de proteger el negocio offshore, ni tiene un gobierno que proteja el negocio offshore, con lo cual yo no sé esos estados cómo van a modificar sus normas en los próximos 2 o 3 años. Sí sé lo que va a hacer BVI, o lo que va a intentar hacer Nevis, o lo que va a hacer Bahamas. Entonces, yo ante la duda prefiero ir por BVI, que digamos, este año se cumplieron 40 años de la ley de primera ley de procesos offshore de BVI, tenés 40 años de experiencia laburando offshore. Y siempre tratando de cumplir por un lado con la OECD, cumplir con el G20, pero también cumplir con sus clientes. Entonces yo prefiero eso, a menos que haya otra cosa. Perfecto. ¿Y entre Nevis y BVI te quedás con BVI entonces? Me quedo con BVI
Nevis, de vuelta, tiene que ver un poco con el objetivo. O sea, BVI tiene mejor que Nevis trayectoria, proveedores, seguridad jurídica, las leyes para en materia sucesoria son mucho mejores y te dan más flexibilidad, pero tenés que hacer un registro de directores, solamente con un director corporativo para evitar la publicidad de eso, y tenés que hacer una certificación contable que es muy básica, pero hay que hacerla. Nevis es más flexible en estas cosas, o sea, no tenés ningún registro de nada, Ahora, puede ser cualquier cosa, por ahora, porque eso ¿y va qué a cambiar haces, en el mamá? futuro. ¿Cómo vas? Pero Bien, la bien, parte acá estoy. historia está bastante Bien. mal hecha, tenés que terminar haciendo un trust, entonces muchos de los clientes que hacen Nevis terminan haciendo un trust en Bahamas después, te termina Bueno, siendo ok, más caro, es buenísimo. más quilombo, ¿viste? No sé, yo prefiero BBI, pero no es mala Nevis tampoco, digamos. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Sí, Abrazo. pero yo todavía no puedo. Yo necesito por lo menos 1:30, 2 menos cuarto, ¿no? Antes de eso no voy a llegar. Sí, con suerte. Bueno, Adrián, última pregunta y nos despedimos con tu pregunta. Hola Martín, ¿me escuchás? Sí, perfecto. Gracias. Bueno, primero quiero agradecerte la posibilidad de poder hablarte, porque siempre escribiendo, viste, es un despelote. Te cortás por la mitad, para simplificarlo. Te hago una consulta. Yo soy el que te mandaba lo de el formulario, el 1042S que recibí. Yo Sí, tengo la cuenta de inversión, que en realidad la puse tipo caja de seguridad, porque no invertí nunca, en ok, Ameritrade. sí. En su momento. Este año recibí bueno, este formulario, el 1042S, que me dice que bueno, me pagaron intereses por dejar ahí la liquidez, la plata en liquidez, eh, pero no tengo retenciones. Estoy No, mirando acá y me dice, bueno, no tuve ninguna retención y la realidad el es que esta ingreso, cuenta, si esa cuenta es una cuenta de inversión y no una cuenta corriente, aunque tengas una retención, aunque tengas intereses, no debería reportarse. De cualquier manera, para el futuro creo que algo habría que armar ahí para que estén más tranquilos. sí, dale. Buenísimo, Martín. No, por Te favor. te agradezco mucho. No, no, un placer. Bueno, nada, vamos a cortar por acá. Sé que hay algunas preguntas más, pero Un bueno, abrazo. un abrazo para vos. Todo tiene un final, así que nada, les agradezco el tiempo y estamos en contacto por cualquier cosa. ¿Tá? Que terminen bien el día y buen fin de semana.